a continuar hoy con el tema de las infradimensiones. El objetivo que tiene este tema es que nosotros podamos comprender que el autoconocimiento, la capacidad de entender lo que somos, se encuentra dentro de nosotros mismos. Entonces vamos a hacer como un pequeño resumen de los temas anteriores para que podamos relacionar qué es una dimensión y qué es una infradimensión. Recordemos que nosotros salimos de algo que llamamos el absoluto o que podemos llamar Dios. Nosotros salimos de ese absoluto con un propósito. El propósito con el que salimos es que nosotros veníamos a realizar una labor. Esa labor que nosotros veníamos a realizar es aprender de nosotros mismos, autoconocernos, de alguna forma autorrealizar al ser. Ese era el objetivo con el que nosotros salimos. Cuando salimos de él, empezamos a caer en las dimensiones, empezamos a bajar desde la dimensión del absoluto y empezamos a bajar en las dimensiones hasta que nosotros llegamos a una dimensión que vamos a llamar la dimensión del aprendizaje o de la escuela de la vida, que es la tercera dimensión. Empezamos a bajar desde el absoluto, pasamos por la séptima dimensión, la sexta, la quinta, finalmente llegamos a la cuarta dimensión y después de la cuarta llegamos a la tercera, que es donde nosotros nos ubicamos ahora, la tercera dimensión, es decir, el mundo material, y aquí es donde nosotros vamos a trabajar. A estas dimensiones las llamamos las dimensiones superiores o supradimensiones. Debajo de esas supradimensiones se encuentran las infradimensiones. Esas infradimensiones son, pues precisamente como el nombre lo dice, las dimensiones inferiores. Las dimensiones inferiores son las que contienen, digamos, lo inferior de nosotros mismos, lo que está por debajo de lo divinal, lo que está por debajo de lo superior. La primera infradimensión es la esfera de la luna. La esfera de la luna está relacionada con los defectos que tienen que ver con la pereza. Principalmente se relaciona con los defectos que impiden el bautismo. Ese bautismo pues es el bautismo real, es decir, ascender el fuego, las aguas hasta la coronilla. Ese es el verdadero bautismo. Entonces aquí se encuentran, o aquí nos van a cobrar, los defectos que están relacionados con esos defectos que impiden que podamos ascender el fuego o que ni siquiera empecemos el trabajo. Ese es el primer círculo dantesco. Está gobernado por 96 leyes. Recordemos ahí que que a diferencia de la tercera dimensión, que está regida por 48 leyes, la primera infradimensión, está regida por el doble de leyes, lo que quiere decir que es tiene el doble de pesadez que el mundo de la tercera dimensión. La segunda infradimensión es la esfera de Mercurio. La esfera de Mercurio está relacionada pues con las aguas de nuestro cuerpo y los defectos que se relacionan con Mercurio son los defectos que tienen que ver con el desperdicio de esas aguas. Eso está representado en el desperdicio de la energía creadora sexual, la fornicación. Recordemos que la fornicación es el desperdicio de la energía creadora sexual, es decir, la expulsión de la energía hacia abajo y hacia afuera y hacia abajo. Extraerla del cuerpo físico, eso es lo que se llama fornicación. La práctica en sí de la unión sexual solo es fornicación cuando se desperdicia esa energía. Entonces aquí en el segundo círculo dantesco o la esfera de Mercurio nos cobran los defectos que tienen que ver con el desperdicio de esa energía creadora sexual. La esfera de Mercurio está regida por 192 leyes, que son el doble de leyes de las que tiene la esfera de la luna. Entonces ahí podemos también ir dándonos cuenta que así como hablábamos de las dimensiones, las infradimensiones, también la que está más abajo está contenida de la que está más arriba. O sea que lo que vamos viendo acá es que en realidad el espacio que nosotros tenemos para movernos se va reduciendo. Eso es lo que representan cada una de esas leyes que se va incrementando en cada, digamos, infradimensión. La tercera infradimensión, la esfera de Venus, está relacionada con los defectos que tienen que ver con los placeres. Nosotros, si observamos, nuestros deseos son los que dirigen todo lo que nosotros realizamos. Entonces aquí están los defectos que tienen que ver
con esa búsqueda como de satisfacción. Entonces aquí está el placer de fumar, el placer de beber, el placer de dormir, el placer de fornicar. Aquí nos cobran todos los placeres. En la esfera de Venus hay o está regido por 384 leyes. Esas 384 leyes, pues como les decía, indican es la densidad o la dificultad para movilizarnos dentro de este plano. La cuarta infradimensión es la esfera del Sol. Está regida por 768 leyes. Esas 768 leyes, pues lo que realmente indican es que es una limitación enorme con respecto a las anteriores. Aquí se encuentran los yoes que tienen que ver con el desequilibrio. Los yoes que tienen que ver con el desequilibrio son los yoes extremistas. Por ejemplo, digamos, particularmente se nota en los yoes que son derrochadores y tacaños. Si uno observa, a nosotros se nos da unas capacidades que nosotros venimos a realizar. Si miramos nuestra energía creadora sexual, se nos da con el propósito de que nosotros creemos algo con ella. Los defectos que se encuentran en la esfera del Sol limitan que uno utilice esa capacidad que tiene. Entonces, o la derrocha, la desperdicia, o simplemente la guarda. Lo que hacen estos defectos a la larga es que no utilicemos nuestra energía creadora sexual. Eso termina convirtiéndonos en mendigos. Eso es lo que va sucediendo, digamos, cuando nosotros permitimos los defectos que están relacionados con la esfera del Sol, que no utilicemos nuestra propia capacidad interior. La esfera sumergida, la esfera de Marte, es la que continúa, es la quinta infradimensión. Está relacionada con los defectos que tienen que ver con la violencia contra las demás personas, contra el entorno y contra mí mismo en el aspecto físico. Entonces todos los yoes iracundos, peleones, agresivos, que pretenden de alguna forma dañar físicamente a las demás personas y al entorno, esos son los yoes que se encuentran acá. Básicamente son yoes basados en la ira. Aquí, en esta parte, hay o está regido por 1536 leyes. Quiere decir que la ira es un defecto que se considera bastante fuerte porque está más o menos en la mitad de las infradimensiones. Es un defecto bastante fuerte y lo cobran bien duro. Pues aquí nos conviene entender que, al igual que en las infradimensiones que hemos visto, nos conviene entender cada uno de esos defectos, porque a medida que nosotros vamos comprendiendo los defectos que están asociados a cada una de las infradimensiones, lo que estamos haciendo es liberando la sabiduría que está en cada uno de esos defectos que se encuentran en esas infradimensiones. En otras palabras, lo que estamos haciendo es cumpliendo con el objetivo del autoconocimiento, que eso fue lo que nosotros vinimos a cumplir en este planeta: autoconocernos, obtener la sabiduría del bien y del mal. Bueno, la siguiente infradimensión es la esfera de Júpiter. La esfera de Júpiter está relacionada con los defectos que tienen que ver con la tiranía. Defectos que son impositivos, abusivos, acaparadores, etc. Todos estos defectos que de alguna forma pretenden obligar a los demás, obligarse a sí mismos, que pretenden dañar imponiéndose. Esos son los defectos que se encuentran en esta infradimensión. Pues ahí nos conviene entender que hay un punto en el que nosotros requerimos un esfuerzo para realizar algo y para conseguir algo, pero que debemos darnos cuenta que nosotros debemos como imponernos nuestros propios límites para impedir de alguna forma poder dañar al entorno y a los demás cuando nos imponemos a ellos. Este círculo dantesco está regido por 3072 leyes. Es una cantidad ya bastante fuerte. Si observamos con respecto al comienzo, entonces eso sería equivalente como, digamos, desde este tamaño que nosotros empezamos, ya vamos en un espacio muy pequeño. Esto representaría la movilidad que nosotros tenemos en este círculo dantesco, es decir, es muy bajita, es mínima de hecho. La siguiente infradimensión, que es la esfera sumergida, la esfera de Saturno, tiene que ver con los yoes o los defectos antinaturales. Los defectos antinaturales son los defectos en los que de alguna forma nosotros dañamos la propia naturaleza.
Hay como tres formas en las que nosotros podemos dañar la naturaleza. Uno es dañando nuestra propia naturaleza, es decir, lo que somos. Otra es dañando lo que es el entorno. Y otra es dañando nuestra relación con lo divinal, con Dios. Cuando nosotros nos dañamos a nosotros mismos, puede ser, digamos, o dañamos nuestra naturaleza. Eso se puede ver cuando nosotros, por ejemplo, nos perforamos el cuerpo. Perforar el cuerpo es dañar el templo del Espíritu Santo. Entonces, pues, eso es algo muy serio, porque todos los defectos son perdonados, todos los delitos son perdonados, pero no los cometidos contra el Espíritu Santo. Aquí también encontramos los defectos que tienen que ver con otro tipo de daño físico, por ejemplo, los tatuajes, las cirugías, todas esas adulteraciones que se pueden llegar a hacer del propio cuerpo físico. Esa es una de las formas en las que nosotros cometemos delitos antinaturales, modificando nuestra naturaleza. Recordemos también que dentro de nuestra naturaleza está nuestra capacidad sexual, la capacidad que se nos dio para crear algo útil dentro de nosotros mismos. Nosotros también podemos violentar esa naturaleza con defectos que pretendan de alguna forma modificar o adulterar el proceso práctico, normal, de la sexualidad humana. Recordemos que la sexualidad es hombre, mujer, unidos en amor, fidelidad y castidad. Tiene que ser el falo masculino en conexión con el yoni femenino. Esa es la verdadera práctica sexual. Cuando adulteramos la práctica de cualquier manera, cualquiera de esas cosas es una adulteración a nuestra propia naturaleza. Entonces, esos defectos son los que nos cobran aquí en esta infradimensión. También están los defectos que tienen que ver con adulterar la naturaleza de lo que se nos concedió para dirigir, en este caso pues el planeta Tierra. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros adulteramos las plantas, cuando hacemos cruces genéticos, cuando creamos nuevas especies con base en lo que la naturaleza nos dio, todas esas cosas son adulteraciones de lo natural. Entonces eso se vuelve en antinatural, y eso es lo que nos cobran acá. Lo otro es la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios interno. Cuando nosotros, con base en el intelectualismo, nos creemos más importantes que Dios y nos creemos por encima de Dios, el resultado es que dañamos lo natural, porque el proceso natural es que Dios es el creador y Dios es el que siempre va a estar por encima de todo. Cuando nosotros lo modificamos, cometemos un acto antinatural. Eso es lo que nos cobran en esta infradimensión. En esta infradimensión nos cobran a 6.144 leyes. Es una cantidad muy grande de leyes. Eso significa, pues, lo que les decía, la pesadez y la dificultad de movilidad. La siguiente infradimensión es la esfera de Urano. La esfera de Urano, ya con 12.288 leyes, está relacionada con los defectos que tienen que ver con la mentira o con la falsificación. Es decir, cuando nosotros voluntariamente lo que hacemos es modificar algo. Normalmente uno modifica esas cosas es ya con intereses egoicos completamente. Cuando uno modifica, por ejemplo, una religión que dice, no, cambiémosle aquí esta coma y pongámosela en este punto, cambiémosle esta palabra por un sinónimo que es este. Lo que está haciendo uno es adulterando, o mejor, falsificando la religión. Y eso es lo que uno ve, por ejemplo, en muchos libros sagrados, que ya el significado actual no tiene nada que ver con el significado previo que se le había dado a una frase en particular. También, pues como tiene que ver con la mentira, es cuando uno, digamos, se compromete a algo, pero únicamente lo dice por decirlo. Entonces eso es una falsificación, una mentira, y eso también lo cobran aquí con las 12.288 leyes. Pues aquí en este círculo dantesco nos conviene aprender que debemos tener cuidado con lo que nosotros decimos, porque el verbo crea, y todas esas cosas que crea, dependiendo de qué es lo que haya creado, nos lo van a cobrar aquí, en la falsificación, en la mentira. El noveno y final círculo dantesco es
el círculo de Neptuno. Es donde nos cobran los defectos que tienen que ver con la traición y está regido por 24.576 leyes. Esas 24.576 leyes son las máximas a las que por las que podemos ser regidos. Aquí lo que podemos notar es que esas 24.576 leyes son un peso demasiado fuerte, demasiado fuerte. Si volvemos a la explicación anterior de que una dimensión superior contiene a la dimensión inferior y de que una infradimensión va conteniendo a las infradimensiones anteriores, resulta que nosotros empezamos con una libertad que podría ser equivalente a este tamaño y terminamos con una libertad que equivale a un punto. Nosotros simplemente ya no tenemos movilidad. Lo único que hacemos en estos círculos dantescos es sufrimiento, únicamente. En Neptuno, con 24.576 leyes, nos cobran los defectos que tienen que ver con la traición, que están basados básicamente en las justificaciones, están basados en la mala voluntad y que tienen que ver con el deseo. Cuando nosotros permitimos que esos defectos nos gobiernen, recordemos también que nosotros venimos a cumplir una labor. Nosotros tenemos aquí un propósito. El propósito es autorrealizar al ser. Pero cuando nosotros no autorrealizamos al ser, resulta que estamos cometiendo traición contra lo que nos comprometimos a realizar. Estos defectos pues son los que van a hacer que nosotros no realicemos la labor para la cual vinimos a este planeta. Nos conviene ahora entender que dentro de esas infradimensiones pues está toda la sabiduría que nosotros podemos obtener. No quiere decir que exclusivamente en cada una de esas infradimensiones esté el defecto mencionado, no, sino que es el que más se resalta. Entonces nos conviene también darnos cuenta que la única forma en que nosotros podemos aprender es bajando a nuestras propias infradimensiones. De allá nosotros vamos a sacar la sabiduría del mal para poder en algún momento obtener la sabiduría del 97% de conciencia que tenemos atrapado en el error. Allá es donde está atrapada nuestra sabiduría, en las infradimensiones, en los mundos infiernos. Bueno, recordemos que para poder ir trabajando sobre nuestros defectos, básicamente lo que vamos a utilizar es la muerte psicológica. Es decir, vamos a pedirle a nuestra Madre Divina, de instante en instante, que nos ayude a eliminar el defecto que hemos visto. Cada uno de esos defectos tendrá una relación con cada una de esas infradimensiones que nosotros tenemos en nuestro interior, en la parte del bajo vientre. La segunda parte o el segundo factor, que es el nacimiento, podemos utilizarlo para esa energía, esa conciencia que se va liberando a medida que nosotros trabajamos con nuestros defectos, para que se vaya fijando dentro de nosotros mismos. Así se va obteniendo la sabiduría y se fija. Y el sacrificio por la humanidad, el tercer factor, nos sirve para tener como la fuerza, la continuidad de propósito, para de alguna forma no detenernos en la mitad del camino, sino que a medida que vamos eliminando yoes, vamos comprendiendo y vamos eliminando nuevos defectos. Lo que vamos haciendo es profundizando cada vez más dentro de esas infradimensiones, hasta que completamente podamos liberar pues lo que venimos a liberar, el 97% de conciencia que se encuentra atrapado en nuestros errores.